Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1, la sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast de la sección 2x1. Ya saben que 2x1 es la sección de mi podcast donde entrevisto a personas que están emprendiendo y están haciendo cosas muy grandes y que merecen ser escuchadas. Hoy estoy con Oscar Ramírez, un conferencista que es emprendedor y ahorita mismo vamos a darle el espacio para que se presente. Hola, ¿qué tal, Juan? Encantado, encantado de estar aquí. Y bueno, no sé si me presento así tal cual. Sí, sí. Bueno, pues yo soy Oscar Ramírez y me considero un inconforme por naturaleza. Me mueve conectar con personas e ideas que transforman la forma en que vivimos. Me mueve mucho traer o retar a las personas a que saquen su lado creativo y pongan sus ideas a trabajar. Y ese espíritu me ha llevado a ser emprendedor, como bien lo dijiste. Eh, Emprendí mi primer negocio a la mitad de la carrera, por ahí de los 20 años. Sí, Y ese negocio luego me llevó a fundar el emprendimiento que tengo actualmente, que se llama Astrolab. Es un proyecto con el cual llevamos 9 años en el mercado mexicano y latinoamericano y que justamente en estos momentos estamos llevándolo también a otros lados del mundo a través de colaboraciones y algunas alianzas estratégicas. Y pues bueno, ¿qué es Astrolab? En Astrolab nos propusimos revolucionar o repensar la forma en la que trabajamos a través de el aprendizaje, la innovación y la colaboración. sí. Entonces, lo que hacemos es específicamente es eh, servicios de consultoría y programas de aprendizaje para que los líderes y sus equipos pues se muevan un poco más rápido, desatoren procesos que están atorados, sean más claros con sus proyectos y por lo tanto pues estén mejor ellos, logren más rentabilidad para la empresa y puedan avanzar al ritmo que desean. Qué Entonces eso chévere. es un poco de mí. Esto es muy importante y lo que hace Astrolab es importantísimo para las empresas, o sea, les da un giro de 360 grados al momento de solucionar los problemas. Entonces, ¿cómo te puede encontrar la gente en Instagram? Antes de que comencemos con las preguntas. Gracias. Sí, mira, en Instagram mi cuenta personal es @Oscar Manuel, que es mi segundo nombre. Y también le recomiendo seguir a la cuenta de Astrolab, que es @astrolabmx. Perfecto. De todas maneras, en la descripción van a tener todos los links de las cuentas. Entonces, vamos a comenzar fuertes con esta pregunta. ¿Qué sucesos te encaminaron con el emprendimiento? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que siembra la semilla del emprendedor desde la infancia. Y a mí, y ahorita que estamos en crisis, creo que un momento que marcó mi vida fue la crisis del 94. Aquí en México tuvimos una crisis fuerte y en mi casa me tocó ver cómo mi papá tuvo que sacrificar su independencia. En particular, él estaba en la industria de alimentos Sí, y tuvo que sacrificar, pues, digo, vendió un negocio, sacrificó otro y se empleó por primera vez en su vida en una compañía. Obviamente él a ese punto pues ya tenía una familia que mantener eh, y por supuesto que siempre como papá buscas el bienestar de la familia, ¿no? Traes ese como esa sí, mentalidad. Y nosotros como hijos nos tocó ver esa transformación y nos tocó tener muchos diálogos con él en donde nos decía, pero tú emprende, o sea, pero tú, o sea, no veas que como yo ahora estoy empleado, como que no busques eso para ti, o sea, como que siempre nos platicaba de
como de las bondades y los beneficios de tener tu propio negocio, de tener tu independencia, etcétera. Entonces, ahí, digamos, si la pregunta va más hacia qué lo encaminó, yo diría, pues las conversaciones con mi papá. Ahora, específicamente ya en la adultez, o sea, cuando ya ahora sí te toca, pues, que llegue el momento de emprender ahora sí o de buscar un camino profesional dentro de una organización, que a ver, ninguna Sí, de las dos está bien o mal, ¿eh? No, no estamos calificando, o sea, creo que cualquiera de los caminos que tomes puede ser muy bueno, pero específicamente creo que yo soy una persona extrañamente rebelde. Digamos, no, no lo pensarías, la gente que me conoce me ve y sabe que no es una persona que busque el conflicto o que se va a pelear o lo que fuera, ujú, pero tengo una como forma de rebeldía que hace que siempre esté retando la forma en la que funcionan las cosas. Y sí, entonces nunca me imaginé en una organización grande. ¿Por qué? Porque no, no aguanto como demasiado la estructura, por decirlo así. Y eso me ha traído problemas, o sea, específicamente en universidad tuve problemas por eso, porque pues obviamente no puedes cambiar algunas cosas, o sea, por ejemplo, específicamente un programa universitario, pues no lo puedes cambiar. Para graduarte necesitas completarlo a como está establecido. Y aunque sí, hay algunas opciones dentro de una carrera profesional, pues tienes que ceñirte a lo que es, ¿no? Y bueno, en mi caso, te digo, a media carrera yo decido iniciar una agencia de marcas. En eso nos relacionamos un poco. Empecé a hacer branding junto con un socio. Y del sí, mundo de las marcas, naturalmente fui evolucionando hacia el mundo de las historias. O sea, por allá por 2010 se empezó a poner muy de moda el tema de storytelling para marcas específicamente. O sea, sí, cómo contar una historia alrededor de una marca. Yo hice una maestría y esa fue mi tesis precisamente. Y de la tesis yo terminé generando un proyecto personal en donde pues nuestra hipótesis ya como nuevo emprendimiento era si yo puedo usar las historias como un lenguaje organizacional, ¿no? O sea, si sí, yo puedo llevar las historias al lenguaje de los negocios y si eso me va a llevar a mí como líder ya, o sea, o si yo le puedo ayudar a los líderes a retar la forma en la que trabajan de esa manera. sí, Y empezamos Empezamos así, literalmente creando un programa en donde le enseñamos a la gente a contar historias y del programa una empresa muy importante en México nos buscó para que aplicáramos algunas de las herramientas para un proyecto de consultoría grande, un proyecto de cambio, y a partir de ese proyecto, como una de las empresas pues top en México, pues ya todas las demás empresas nos empezaron a buscar, ¿no? Entonces, eh, como que fue algo muy natural. O sea, una vez que te decides ser emprendedor y una vez que te pones en el mercado, pues ya nada más es cuestión de que le sí, pegues al blanco, le pegues con una propuesta diferenciada, con una propuesta que tenga valor, para que el mismo mercado te empiece a buscar, ¿no? sí. Me parece muy importante lo que dices y es que me quedo con algo muy importante. L- no hay lado bueno, o sea, eso depende de cada uno. Si quieres ser empleado o si quieres, no sé, barrer las calles, depende de ti y de lo que te haga feliz. O sea, ser emprendedor, la mayoría de nosotros no lo hacemos por dinero, ¿sí? Sino que lo hacemos por pasión o para encontrar nuestra vocación. Entonces, si quieres ser empleado o emprendedor o lo que sea, eso está bien, o sea, no hay bueno o malo para cada persona, para nadie, ¿sí? Depende de cada uno. Entonces, pasamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo el emprendimiento ha marcado tu vida? Pues yo creo que define muchas cosas de tu estilo de vida. Eh, por ejemplo, desde que yo
no sé, te puedo decir, me recuerdo mucho el momento en donde conocí a mi ahora esposa. Yo la conocí gracias a la empresa que tenía antes, por un proyecto que teníamos específico. Se dio por ahí una interacción y a partir de la interacción, pues empezamos a frecuentarnos y de la frecuencia, pues ya nos hicimos novios y luego nos casamos. Pero marcó mi vida porque desde cómo te relacionas a nivel social con otras personas, un emprendedor siempre va a tener como que este hambre de hablar de su pasión, de hablar de su negocio, que, que eso pues termina tocando otras dimensiones y otros aspectos de tu vida. Entonces, ¿cómo ha marcado mi vida? Pues que me ha hecho un ser que, que, que por trabajo y por el mismo desarrollo de mi negocio, pues me ves hablando de lo que hago en todos lados, ¿no? Y Sí, entonces al final eso también genera muchas cosas buenas porque eh, te terminas relacionando con gente que igual y no te hubiera relacionado antes. Si, por ejemplo, o sea, yo, a ver, yo conozco, tengo muchos amigos que su trabajo no les apasiona y que no hablan de eso. Entonces, puedes ser amigo de esta persona por 10 años y no saber a qué se dedica, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, saber que trabaja en un lugar, no sé, en la banca, no sé, donde sea. sí. Y no sabes lo que hace ahí porque no le apasiona, porque no le interesa. Entonces, ¿cómo marca tu vida? Pues porque de alguna forma toda tu conversación empieza a girar alrededor del emprendimiento y eso te abre la cabeza, te conecta con más gente, te hace, te hace tener un poco más de drive, creo. Sí. Eh, y cuando decidiste ser emprendedor, ¿para ti fue muy difícil? O sea, el cambio, como el cambio de estilo de vida. Fíjate, qué buena pregunta. A mí me tocó, ahorita que hablaba de la crisis, en el momento que te conté inicial, Sí, cuando me marcó mucho la crisis del 94 por la experiencia que vi en mi papá en ese caso. Después hubo otra crisis que nos tocó acá muy fuerte, que fue la crisis del 2008. No sé si ya la recuerdes, pero sí, esa crisis acá en México, pues fue relativamente fuerte y yo estaba trabajando en una revista en ese momento, eh, y recuerdo que se me presentó la oportunidad de emprender porque me buscó un par de personas me buscaron para que les ayudara con un tema relacionado con branding y pues yo con esos dos proyectos ya podía sobrevivir, o sea, yo ya podía sobrevivir al menos por un semestre. sí, Y entonces yo me acerqué con mi jefe en ese entonces, le toqué a la puerta de su oficina y le dije, oye, se llamaba Paul, le digo, oye Paul, eh, fíjate que tengo estos dos proyectos, no quiero meterlos aquí a la oficina porque interrumpiría mi trabajo y te estaría como de alguna forma engañando. Entonces sí, creo que es una buena oportunidad para emprender. Creo que si me salgo en ese momento, puedo empezar ya a buscar más clientes y así empezar a armar cartera. sí, Y recuerdo que me dijo, ¿es el peor momento para emprender? ¿Qué necesitas? O sea, quédate aquí, yo te pago más, o sea, tráete a tus clientes, no pasa nada, hazlos aquí durante el tiempo de trabajo, o sea, ¿qué necesitas para quedarte? Si necesitas más dinero, yo te lo pago. Y le dije, es que no es un tema del dinero, o sea, es un tema de mi independencia, es un tema de experimentar algo nuevo, de ver si tengo una vocación como emprendedor. Y, y entonces iba saliendo de la oficina, cuando ya le quedó claro a él que era en serio, me dice, oye, bueno, déjame ser tu tercer cliente. O sea, quiero que tú sigas creando proyectos ya como parte de tu agencia y yo pues ser tu cliente. Y la verdad es que estuvo muy padre, o sea, eso me ayudó a tener también un flujo al principio, porque ya tenía tres clientes, porque ya, o sea, ya no estaba saltando al vacío, digamos, estaba saltando un vacío, pero ya con una cuerda, ¿no? sí. O sea, si esa crisis o esa oportunidad que viste no se hubiera presentado, ¿tenías algo planeado antes? Fíjate que no, o sea, sí, siempre me visualicé como alguien, como emprendedor, o sea,
te soy honesto, te digo, desde chico nunca me vi trabajando en una empresa grande ni trabajando para alguien, Sí, pero no sabía cuándo. O sea, nunca como hice una planeación así como a 5 años de decir, en 5 años yo me veo como tal, sino que pues llegó como por accidente. Y lo padre de esto, lo positivo de todo esto, es que fíjate cómo las dos preguntas nos han llevado hacia, hacia crisis, o sea, cómo las crisis son oportunidades. Entonces sí, eso es muy interesante pensando en el marco en el que estamos hablando en este momento, que es pues una nueva crisis, ¿no? exactamente. Y no sé, pienso que la gente que nos está escuchando, que está pensando en emprender, si son jóvenes, si son viejos, si sean lo que sean y tienen una idea, pues, y más que todo si son jóvenes, ¿qué tienen que perder realmente? Y este mensaje va específicamente para los jóvenes. Miren, y esto creo que ya lo dije en el capítulo anterior, a nosotros nos mantienen, en la mayoría de los casos, nos mantienen. Tenemos un techo, tenemos la comida, tenemos ropa. ¿Por qué no dedicar el tiempo que nos queda libre, diferente al que dedicamos al colegio? ¿Por qué no lo dedicamos a algún proyecto y no llegar a la universidad o salir del colegio sin nada, sin saber qué hacer, totalmente perdido? Yo creo que es mejor comenzar, pues es la recomendación que yo les doy desde mi punto de vista. Yo opino que es mejor comenzar de una vez y embarrarla pronto, para que cuando ya estemos más grandes en cuanto a edad, pues hagamos grandes cosas y miren, es un mundo de posibilidades. No sé qué pienses, Oscar. Estoy de acuerdo. Sí, o sea, yo creo que si tu audiencia, si tú que nos estás escuchando, eres joven, vives todavía con tus papás o como dice Juan, vives con alguien más y tienes un techo, creo que no tienes nada que perder. O sea, lo peor que puede pasar es que no la hagas y que la embarres, como dicen allá, que fracases, pero al final, si fracasas, seguramente te vas a llevar muchísimos aprendizajes en el camino, ¿no? Entonces, anímate. O sea, yo creo que es el mejor momento. Ahora es el mejor momento. A pesar de la crisis, o más bien, por la crisis, creo que se van a empezar a abrir muchas oportunidades. Y claro, o sea, si comienzan ahorita en estos momentos, pues que estemos en crisis no quiere decir que vayan a tener éxito a la primera. O sea, todos los emprendedores les podemos decir algo. Todo lleva su tiempo. Oscar se los puede decir. A cualquier emprendedor que tenga un negocio y esté empezando a ser exitoso, les puede decir, yo comencé hace 6 años, hace 8 años, hace 10, y hay casos pues donde surgen mucho más rápido, depende de muchas condiciones. Pero si, si el primer negocio que comiencen no surge, no se preocupen. El fracaso hace parte de este camino y, y la mayoría pues no va a ser exitoso a la primera. Entonces, pasemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo el storytelling impulsa un emprendimiento? Bueno, pues yo creo que cualquier emprendedor, una de las primeras cosas que tiene que empezar a hacer es a pitchar su proyecto, ¿no? Ujú. No sé si se diga igual en Colombia, sí, ¿no? Pitchar. Como probar. Más que probar, decimos mucho pitchar, la verdad es que es un concepto que agarramos en México del inglés. En inglés, cuando alguien, o sea, el verbo pitch es como Sí. lanzar, ¿no? O sea, como Ah, ya, ya, lanzar. ya, ya. Entonces, aquí decimos pitchar una idea, que es como lanzar una idea a alguien más. Entonces, como emprendedor, vas a tener la necesidad de empezar a plantearle tus ideas a diferentes tipos de perfiles. Y entonces, ¿cómo el storytelling te puede ayudar? Pues primero porque si no tienes una buena historia, una buena razón, una buena narrativa de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, vas a fallar para vender tu proyecto
a alguien más. Yo recuerdo muy bien que cuando empezamos Astrolab, eh, mucho de lo que hacíamos giraba en torno precisamente al storytelling. Y llegamos a picharle esta idea a muchos empresarios y varios de ellos se nos quedaban viendo y nos decían, es que tú lo que quieres es como ser un comediante en el mundo de las organizaciones, en el mundo corporativo. Y le decíamos, pues no, no es lo que te estoy planteando, eh, pero, pero de alguna forma sí. Pero al final de cuentas lo que nos dábamos cuenta es, no nos estamos expresando bien, o sea, la gente no está entendiendo lo que yo le quiero vender. Eh, Sí, y esto es porque no tengo una buena historia todavía elaborada sobre mis orígenes, sobre por qué estoy aquí, que es como el primer tipo de historia que te puede servir. O sea, siendo muy, muy concreto, es qué historias tengo que tener claras para impulsar mi emprendimiento. Número uno, la historia de tus orígenes. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Que sea un momento muy particular de tu vida que te impulsó a empezar. sí, El segundo tipo de historia que te vas a impulsar es casos de éxito o fracaso. Puede ser, si vas empezando literalmente, por ejemplo, un caso de éxito de tu vida pasada, de tu vida corporativa, de tu vida estudiantil, que te haya hecho pensar que por ahí hay una oportunidad, o lo mismo, un fracaso que te haya hecho pensar que no va por ahí, ¿no? Entonces, sí, número uno de historia, orígenes. Número dos, casos de éxito o fracaso. Y número tres, momentos o hitos relevantes en tu carrera que te hayan llevado, ya sea a llegar ahí o si ya tienes años con ese emprendimiento, que te hayan llevado hasta donde estás, ¿no? O sea, por ejemplo, una marca o una empresa que tiene ya 5, 6, 10 años, pues es una empresa que seguramente ha trabajado con algunos clientes ya, que tiene no sé, algún hito interesante, por ejemplo, oye, ya abrimos oficina en otra ciudad, o tenemos una sí, alianza comercial con alguien de otro país, o tenemos, no sé, el momento en el cual traducimos nuestra página a otro idioma. O sea, creo que esos momentos o hitos en la vida de un emprendimiento son muy relevantes y hay que documentarlos, ¿no? sí. Y me surgió una pregunta acá, o sea, yo he visto que hay gente que hace storytelling, pero inventando las historias. Y yo no sé, pues a mí no me gusta, yo no comparto eso, eh, porque uno como que no genera tanta empatía, porque al ser una historia de uno o de la empresa que tiene pues uno, es mucho más sencillo porque ya lo hemos vivido y vivimos esa experiencia. En cambio, cuando se inventa una historia, pues es más complicado. ¿Qué opinas de eso? 100% de acuerdo. Sí, nosotros recomendamos, si vas a crear una historia, o sea, de hecho decimos eso, o sea, no vas a crear una historia, vas a encontrarla. O sea, las historias no se crean. Si se crean, le llamamos cuento, fábula, relato, lo que quieras. Pero una historia como tal es un momento, una experiencia real de tu pasado que tú vas a, pues, contar de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, entonces podemos pasar con la siguiente pregunta. ¿Las historias son para todos? O sea, ¿el storytelling es para todos? Yo creo que sí. Yo creo que si usas historias en tu vida ordinaria, vas a ser más claro. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a hacer que más gente te entienda, vas a ser más memorable. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente te recuerde a ti, que recuerde tus historias. He experimentado, por ejemplo, gente, y esto es 100% verídico, clientes nuestros que nos dicen, posterior a que toman un taller con nosotros o reciben un coaching, que, Sí, por ejemplo, después de eso tienen una reunión con su equipo y después de un tiempo les preguntan a su equipo, oye, ¿me puedes decir qué recuerdas de esta reunión que tuvimos hace un par de semanas? Y que el equipo dice, la verdad es que no recuerdo de qué se trató, pero me acuerdo muy bien esa historia que contaste
sobre la vez que en un partido de fútbol te lastimaste la rodilla y aprendiste una lección. O sea, la gente recuerda muchísimo más las historias por el tema emocional que traen, el ingrediente emocional que una historia lleva consigo, que se quedan como más clavadas en el cerebro. Y por último, son inspiradoras, o sea, las historias mueven a la acción, las historias logran que la gente se decida por hacer cosas diferentes. Entonces, igual, por ejemplo, uno de los momentos personales que más me ha impactado es, nos buscó un director de una empresa, él venía de trabajar de Microsoft, se cambió a una empresa un poco más chica, local, y él pues venía del mundo de TI, entonces imagínate que era una persona muy cuadrada, muy estructurada, pero muy Sí, poco emocional. Y cuando le platicamos sobre storytelling y sobre algunas de las metodologías que usábamos, él se resistía a incorporarla a su vida. Pero decía, bueno, tengo un proyecto que llevo varios años empujando aquí en la empresa, que es un proyecto relacionado con reciclaje. sí, Y llevo años empujándolo, he invertido en campañas de publicidad interna, campañas de comunicación a través de todos los medios de la empresa. Y dice, la verdad es que no he tenido ningún efecto. O sea, la gente sigue sin... en específico, lo que le quería pedir era una cosa muy simple, que era separa tu basura. Y entonces le preguntamos, ¿y cuántas veces tú te has parado enfrente de tu equipo o enfrente de la empresa y les has dicho a la cara que para ti es algo importante? Y nos dijo, nunca. Entonces, ok. Y le ayudamos a que no solo lo hiciera, sino que además incorporara una historia, que abriera con una historia específicamente. Y sí, entonces lo hizo y esto me impactó mucho porque literalmente él, no lo acompañamos a esa sesión, sino que solamente lo formamos previo a la sesión. Y cuando llegó la sesión, me habla y me dice, Oscar, jamás había sentido que la gente me pusiera atención como me puso en esta reunión. De verdad, nadie abrió su celular, la gente no pestañeaba porque estaban bien interesados en lo que yo estaba diciendo. Y entonces, como que ver ese efecto de las historias, ver cómo de verdad mueven a la gente, ver cómo de verdad mantienen la atención de la gente, pues a mí en lo particular, como un evangelizador del tema, me mueve mucho y pues nos ha hecho que la gente nos empiece a buscar más, empiece a hablar de este tema y aquí pues cada vez más líderes se animan a incorporar historias a su día a día, ¿no? Entonces, regresando un poco a la pregunta, ¿las historias son para todos? Sí, son hasta para el director de TI que pensaba que en su vida iba a poder incorporar emoción a su mensaje, ¿no? sí. Wow, qué grandes ejemplos, de verdad que, o sea, yo creo que en este episodio, a las personas que lo estén escuchando, se les va a quedar grabada también la historia de este señor que era súper cuadrado, no tenía incorporadas las historias en, en su trabajo. Entonces, me parece súper interesante lo que hablas y muy importante. Entonces, ya sabiendo que uno de los errores al crear historias es inventarlas, vamos con esta pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes al crear historias? Yo digo, además de inventarlas, que me parece muy bueno, creo que nos pasa mucho que nos extendemos. La cultura latina, y creo que eso es algo, un común denominador, y ya me dirás si no, porque digo, conozco muchas personas que son de Colombia, pero pues, al final no lo suficiente. Sí, Pero creo que algo que nos caracteriza a todos los latinos es que nos extendemos. Y sí, entonces, un error muy común es que empiezas a contar una historia y te envuelves. ¿Y qué es lo que pasa? Que por más buena que sea la historia, todos tenemos una capacidad de atención pues limitada. Algunos dicen que son 6 minutos, otros dicen que son tres, Instagram dice que son 15 segundos. Entonces, un error muy común es extenderse y empezar a contar una historia que dura minutos y minutos. A mí me ha tocado ver en talleres nuestros que de pronto
Si no aclaramos o sea, si no le pedimos a la gente que sea breve, de pronto ya pasaron 7 minutos y apenas van en la introducción, ¿no? Sí, Entonces, hay que acostumbrarse a ser breve, a ser simple, a no elaborar de más. En México decimos que le pusieron demasiada crema a los tacos. No sé si hay una sí. expresión en Colombia similar. Aquí, aquí sería como echar mucha carreta. Ándale, echar mucha carreta, o sea, no vale la pena. O sea, estás en los negocios, vale la pena ser breve y también eh, como ser muy claros con el punto que quieres hacer. Cuando le aprendes a las historias y ves el efecto que tienen, te puede pasar que de pronto empiezas a contar muy buenas historias, pero que no tienen un punto. Sí, Entonces, en los negocios es muy bueno abrir o cerrar aclarando cuál es el punto de tu historia. perfecto. Entonces, ¿cómo se establece un punto? Pues es básicamente una oración muy simple que, que como resuma de qué se trata la historia. En los cuentos infantiles le dicen la moraleja, o sea, de qué aprendimos, pues aprendimos esto y esto y esto. Entonces a la gente a veces hay que servirle en el plato cuál es el punto, o sea, dárselo ya deshebrado, dárselo ya masticadito. Sí, Eh, y eso también es un error común, o sea, cuento la historia y no te dije para qué te la conté. perfecto. Entonces, terminado ese punto, ya casi vamos terminando por aquí. ¿Qué podcast recomiendas a las personas que nos están escuchando? Mira, mi favorito por mucho es un podcast de Adam Grant que se Sí, llama Work Life. Es un podcast que habla precisamente de cómo reimaginar el trabajo, que es algo pues muy parecido a lo que hacemos en Astrolab. Entonces, por eso me encanta. Y Adam Grant, pues es un autor, es un profesor de Wharton, tiene varios libros. Los más populares es uno que se llama Give and Take y tiene otro libro que se llama Originals. Esos son como los suyos. Y luego tiene uno, por ejemplo, que escribió junto con Sheryl Sandberg, que es la COO de Facebook, que se llama Option B. La verdad es que los tres recomendadísimos. Por ejemplo, para este momento que estamos experimentando como humanidad, el libro de Option B está buenísimo. O sea, trata sobre cómo construir resiliencia ante situaciones difíciles de la vida. perfecto. Entonces, recomiendo este podcast porque la verdad es que es un autor que tiene mucho que aportar, es súper afluente, tiene mucho contenido Sí, y aunque es muy académico, porque lo es, también ha hecho que este podcast sea como muy de divulgación, o sea, se convirtió en algo como muy fácil de escuchar, muy agradable. ¿Ya lo has escuchado o no? no, la verdad no lo reconozco, o sea, no lo identifico, pero créeme, ahorita lo que acabemos lo voy a buscar. Búscalo, te lo recomiendo. Es parte de la familia de TED, o sea, está auspiciado por TED, por las charlas de TED. Sí, eh, y creo que vale muchísimo la pena. Cada capítulo es una joya, o sea, de verdad, no te vas a arrepentir. Y también a la gente que nos está escuchando, recomendadísimo. ¿recomiendas alguna, ya que hablas de TED, recomiendas alguna charla de TED? Bueno, pues una que es de las más vistas y que está muy relacionada con los orígenes también de Astrolab es esta Sí, de Simon Sinek de Start with the Why. No sé sí. si te suene. Uf, la verdad no mucho. Bueno, es una de las top 5 charlas de TED, o sea, como de las más clásicas, porque además es de las más viejas, pero, pero también es increíble esa charla. Incluso está grabada en un formato bien diferente, porque era casi, o sea, te puedo asegurar que si grabas ahorita con tu celular algo, va a tener mejor calidad que esa charla que se grabó hace apenas 10 años. Sí, Pero es una charla que en cuanto a contenido, pues tiene mucha riqueza y mucho valor y que sigue siendo muy actual. perfecto. ¿Quieres decir algo antes de que terminemos? Nada, agradecerte muchísimo la invitación y de nuevo invitarlos a que nos sigan en nuestras redes. Recuerdo las mías, Oscar Manuel en Instagram
y la cuenta de Astrolab que es Astrolab MX. Perfecto, entonces este fue el capítulo de hoy. De verdad, muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final. De verdad, me pareció muy interesante y bueno, pues nos vemos en la próxima y bueno, espero tener de nuevo aquí y a Oscar en próximos episodios. Muchas gracias, Juan. Chao.